minuto a dos personas con las cuales vamos a hablar de un tema que es sensible porque evidentemente tiene que ver con una porción de la población muy relevante y es la gran masa de ciudadanos venezolanos que han inmigrado al país debido a la crisis que vive su país, es una crisis humanitaria, y que muchos de ellos se han logrado integrar adecuadamente, pero también hay una masa importante de personas que no lo logra. Adicionalmente, se les vincula, lamentablemente, en algunos casos con certeza, en otros casos no, con los movimientos vinculados a los crímenes y al nivel alto de delincuencia que estamos últimamente sintiendo en el país. Para eso está con nosotros el investigador en estos temas, en temas de migración de grade, Fernando Tábara. Muchas gracias, Fernando. Gracias. Que además ha escrito un libro recientemente sobre este asunto en coautoría para plantear soluciones. Vamos a tratar de hablar de eso con amplitud. Y a un justamente ciudadano venezolano, Pedro Montoya, que es presidente ejecutivo de la asociación Nuevos Paradigmas. Bienvenidos a los dos. Muchísimas gracias. Gracias. Y bueno, en efecto es un tema sensible. La inmigración siempre es un problema, yo creo que propio del siglo XXI y con más razón, porque las naciones no terminan de entender bien cómo integrar a personas que llegan por distintas razones. Pero en el caso particular de Venezuela, y voy a empezar contigo, Fernando, digamos que ya son casi 7 años de presencia de ciudadanos venezolanos. Esto empezó durante el gobierno del expresidente Pedro Pablo Kuczynski. Y en estos 7 años, ¿cómo se ha ido desarrollando la integración en distintos ámbitos de los ciudadanos venezolanos? No sé si podemos hacer una revisión rápida. Sí, ha evolucionado mucho. Al inicio se tenía, por ejemplo, con el documento del PTP, se tenía cierta apertura. El PTP es Era un permiso temporal. Que luego se eliminó y empezaron a implementarse medidas más estrictas para el ingreso de venezolanos. Justamente tú comentabas cómo hay un problema en la frontera y cómo hay como restricciones más fuertes ahora. Y eso se ha ido aumentando con los años, ¿no? Y en el tema de integración y las barreras para la integración, como tú comentabas, hemos elaborado un documento de política junto con Lorena Alcázar, que es investigadora senior, investigadora principal de grade también, en donde hemos identificado al menos 4 grupos de barreras importantes, ¿no? Una importante y que no solamente es para la integración laboral, que es lo que nosotros exploramos específicamente, pero sino que es para otros tipos de integración también en el sistema educativo, al tema de salud, que es la regularización migratoria. El acceso a documentos migratorios, tanto en el tema de permisos temporales, como es ahora el CPP, pero más importante, de repente, el de carnet de extranjería, que es el que es más reconocido entre empleadores, entre instituciones públicas y privadas. Esa es una barrera importante para integrar laboralmente a los venezolanos, que es necesaria, pero no es suficiente. Hay otras barreras como más sociales, como es la xenofobia, otras barreras más legales en términos laborales, como por ejemplo hay una ley que solo te permite a las empresas contratar el 20% de su personal que sean extranjeros. Entonces, si tú tienes un café y tienes 4 personas, no puede ser ninguno venezolano o migrante en general porque es 25%. Claro. ¿No? Y por último, otro grupo de barreras más alineadas al tema del mercado laboral. Por ejemplo, como un migrante que recién ha llegado puede saber dónde encontrar oportunidades laborales, que es la desconexión entre el recurso humano, el capital humano con la demanda laboral, y también cómo un venezolano o un extranjero puede certificar sus competencias laborales, ¿no? O sea, si vas a... Vamos a profundizar más en todas las barreras que nos has mencionado. Además tenemos un cuadrito, ya lo vamos a colocar, Fernando, pero en todo caso, muchas gracias por estar presente, Pedro. Yo decía que me parece que hay niveles de integración, particularmente social, en donde los ciudadanos venezolanos que están en el Perú han logrado, de alguna manera,
beneficiarse de los servicios públicos, estamos hablando de la salud, de los servicios de educación, particularmente durante la crisis del COVID, me parece que tuvieron también la capacidad y la posibilidad de poder, digamos, integrarse de manera adecuada a esos servicios. ¿Tú consideras que respecto de ese tipo de situación se han cubierto las expectativas que ustedes esperaban recibir del país? Mira, Maite, cubrir las expectativas de una cantidad tan inmensa de venezolanos como las que ha llegado al Perú no es cosa fácil. De hecho, yo pienso que ningún país está en capacidad de recibir una cantidad tan grande de migrantes y de una cantidad tan en un momento tan rápido, o sea, llegando en una cantidad tan inmensa. La situación que vivimos en Venezuela pues nos ha obligado a tener que buscar la posibilidad de poder resolver una cantidad de problemas de subsistencia básica fuera de Venezuela. Sin embargo, ¿qué nos hemos venido encontrando en el Perú? Por una parte, nos hemos venido encontrando una puerta abierta que era necesaria. El nivel de necesidad de conseguir un lugar a donde poder estar, muchos de nosotros, era realmente muy elevado. Y poder haber llegado al Perú y haber llegado y haber sido recibido con los brazos abiertos, tal como acá ocurrió, pues fue una gran cosa. Yo pienso que en medio de lo difícil que es llevar hacia adelante políticas públicas con una cantidad tan inmensa de venezolanos, hemos podido recibir una muy grande cantidad de beneficios por parte tanto de los servicios del Estado como por parte de los ciudadanos. Indudablemente que el número es tan elevado que conlleva a que la demanda de servicios, la demanda de posibilidades para poder integrarse, y en eso estoy completamente de acuerdo con lo que mencionaba Fernando y los puntos que Fernando mencionaba acá, no es cosa fácil, no es tarea fácil. Es una tarea de todos los días. Claro, pero yo te mencionaba específicamente servicios de salud y de educación, porque digamos que es lo mínimo que necesitamos para que por lo menos no se escale a un nivel similar al que han tenido pues en Venezuela, ¿no? Y digamos que paso a paso la siguiente cuestión está vinculada a su integración laboral, porque no vamos a negar las cosas, este es el elemento que podría estar impulsando prácticas o trabajos, digamos, precarios y que eventualmente también lindan con la delincuencia. ¿Ahí tú coincides con las medidas que ha planteado Fernando o crees que habrían algún tipo de modalidad particular que ustedes han identificado como para poder insertarse de mejor manera al mercado laboral? Mira, las medidas de salud, las posibilidades de acceso a la salud que hemos tenido acá en el Perú han sido las convenientes. Por supuesto que eso conlleva un proceso, pues, o sea, para poder accesar a mejores medidas de salud, está íntimamente vinculado con la calidad migratoria que vayamos obteniendo o que hemos venido obteniendo progresivamente en el tiempo. Eso es así. Yo quiero insistir en que la cantidad de venezolanos que vemos acá en el Perú ha hecho que esta tarea no sea sencilla. Y la función de integrarse, la posibilidad de poder integrarse para resolver todos estos problemas, que es de parte, por cierto, la función que nosotros intentamos desarrollar desde nuevos paradigmas. Nosotros trabajamos en función de trabajar por la integración entre peruanos y venezolanos. Y ese proceso de integración entre peruanos y venezolanos se ve interrumpido por una cantidad de situaciones, algunas de subsistencia básica, otras por todo un sistema de creencias donde hay, bueno, aparte de un poco de xenofobia, también la creencia inicial de que, bueno, el venezolano me va a quitar el trabajo, me va a quitar las posibilidades de poder subsistir, etcétera, etcétera. Pues esas son cosas en las cuales hemos venido trabajando y tenemos que trabajar constantemente para generar que haya un verdadero proceso de integración. Claro. Fernando, específicamente el tema de la precarización, del trabajo precario que hay a nivel de la migración en Venezuela, de Venezuela al Perú, ahí ustedes, ¿qué medidas han recomendado para tratar de que ese proceso de integración sea más rápido? O sea, el tema de los documentos es parte de esa situación, pero también parece que tendría que haber algunos ajustes a las normas para, por ejemplo, ampliar las cuotas o generar modalidades, no sé, ¿qué han recomendado? Para cada grupo de barrera que mencioné, tenemos unas propuestas específicas, ¿no? Como para el tema de regularización migratoria, por ejemplo, el acceso al CPP, que es como la primera entrada a la regularización migratoria,
ha tenido la barrera de las multas, por ejemplo, que se habla mucho de las multas. Entonces, una primera propuesta que teníamos era la amnistía, que ya se ha avanzado, ya se ha aprobado en el Congreso. Ahora Dina Boluarte tiene que aprobarla, tiene hasta el 3 de mayo, si no me equivoco. Pero además de las multas, de una amnistía, habría que también de repente eliminar ese mecanismo. Hay otros países que no optaron por poner multas, ese tipo de multas, como por ejemplo Colombia, porque como tú mencionas, ¿no? La cantidad es tan grande que no era viable un mecanismo así. Eso es en la parte de CPP, pero incluso una vez tienes el CPP, que es este carnet, este permiso temporal, tienes que acceder a un carnet de extranjería, que ahí tienes otra serie de requisitos. Claro, pero eso es más o menos la ruta que cualquier país que reciba inmigración desarrolla, ¿no? Este es el caso que estamos viviendo con los ciudadanos venezolanos, como has mencionado tú, Pedro, es exorbitante porque ahora tenemos 1 millón y pico de ciudadanos, es un número de verdad importante, relevante, elevado. No sé si, por ejemplo, dentro de las barreras que ustedes han identificado hay temas vinculados a poder distinguir ciudadanos que tienen un cierto nivel de educación, que no están pudiendo integrarse, por ejemplo, a empresas medianas, grandes, chicas. Adicionalmente está el tema de la capacitación. ¿Ustedes han identificado eso más o menos para saber? Porque hoy día, ciencia cierta, ¿sabemos eso, por ejemplo? ¿Sabemos cuántos ciudadanos venezolanos tienen educación superior como para poder integrarse a ciertos puestos? ¿Cuáles no tienen ese nivel de educación? Si bien no tenemos, me parece que no tenemos un registro exacto de digamos, profesiones o cuántos tienen o no. La encuesta nacional de venezolanos que se realizó el año pasado indica que en realidad, en promedio, el migrante venezolano tiene mayor educación incluso que los peruanos. Es una fuerza laboral muy importante y que podría aportar mucho a la productividad en el país en ese sentido. ¿Que podría afectar positivamente, negativamente? No, o sea, positivamente, ¿no? Aportar al tema de la productividad, generación de empleo, generación de empresa, pero para eso nuevamente hay varias barreras, ¿no? Por ejemplo, en la parte del mercado laboral. Ya hablé del tema de certificación de competencias, que el Ministerio de Trabajo, por ejemplo, tiene un programa que te ayuda, te evalúa tus competencias y te da un certificado de competencia. Ese, por ejemplo, es un mecanismo que se despliega para peruanos, pero que también podría incorporarse a venezolanos. Perfecto. Pedro, esta pregunta vinculada al registro, ¿ustedes tienen más o menos una idea o tienen algún nivel de registro que pueda discriminar entre el tipo de formación que tienen los ciudadanos venezolanos? O sea, no sé si tienen un registro del 1 millón y pico, pero entiendo que es una asociación que está vinculada a tratar de que se integren, ¿no? En ese sentido, ¿hay números acerca de esto? Mira, uno de los grandes problemas que tenemos es que ni el Estado peruano, ni nosotros tampoco como migración tenemos el número exacto de lo que de la cantidad de venezolanos que están y a qué tipo de actividades se dedican y además con qué tipo de experiencias vienen, con qué profesiones, con qué calidad técnica han ingresado al país, con qué documentación. Yo vengo planteando desde hace algún tiempo que es necesario hacer un censo de venezolanos en el Perú. Hacer un censo serio de poder determinar dónde están, quiénes son, exactamente cuántos son, porque el Estado conoce cuántos son en función de la regulación migratoria, pero hay una gran cantidad de venezolanos que ingresan, bueno, por los caminos verdes, que constantemente están ingresando, etcétera, que hacen de que esa cifra no sea una cifra exacta. Sin embargo, sí hemos detectado exactamente lo que tú hacías referencia, Maite. Hay una inmensa cantidad, tal como decía Fernando también, una inmensa cantidad de venezolanos que son gente que está bien preparada, de venezolanas y venezolanos, que vienen de haber ejercido en Venezuela ya como profesionales universitarios a distintos niveles y en distintos lugares, y que además son una oportunidad excelente para el Perú, porque son personas que al Perú no le ha costado dinero formarlos, vienen formados desde Venezuela, vienen muy bien formados y en la medida en la que se integren económicamente a la vida activa y a la vida social del Perú, van a generar soluciones en los distintos lugares en los cuales puedan operar. El asunto pasa por generar las condiciones, por tener las condiciones adecuadas para que eso pueda ser algo viable.
identificar a todas estas personas, identificar cuáles son los lugares en los cuales es posible crear, pero inclusive otro de los problemas, y que es normal que haya surgido en función de defensa de los gremios, es la posición gremial que puede existir por parte de algunos gremios en el sentido de una cantidad de requisitos para poder ingresar. En el caso de los médicos había una barrera muy fuerte para que los médicos pudieran ayudar hasta que surgió la situación del coronavirus y la emergencia pues hizo que tuviéramos todos que entrar a trabajar a combatir este problema, y hubo allí una apertura muy conveniente, donde una buena cantidad de personas especializadas en servicios de salud se pudieron incorporar. Bueno, yo diría que lo mismo ocurre con cada una de las materias, con cada una de las profesiones. En la medida en la que el Perú vaya dando esos pasos hacia adelante, va a ser excelente para el Perú y va a ser excelente para nosotros. Nosotros tuvimos una experiencia muy parecida en Venezuela, en el cual nos llegó gente de distintas partes del mundo, inclusive del Perú recibimos una cantidad. Claro, y nosotros pudimos integrarnos muy bien, y yo estoy seguro que era indispensable que eso ocurriera. El nivel de desarrollo que en un momento determinado logramos en Venezuela fue gracias a esa riqueza extraordinaria de gente que nos llegó de fuera. Gente que llegó dispuesta a hacer muchas cosas. En general, Pedro, la hipótesis es que la migración es positiva para las naciones. Estoy de acuerdo contigo, claro. La situación es que aquí se generó una situación exorbitante por la crisis que hay en Venezuela, y también es cierto, Fernando, que entró gente indocumentada o incluso pues con antecedentes penales. Sobre ese tema, ¿hay alguna manera de un número, alguna medida que ustedes planteen, por ejemplo, para poder controlar o saber qué hacer? Porque según lo que comenta Pedro, no sabemos a ciencia cierta, entonces, en verdad, de cuántos venezolanos estamos hablando hoy. Tu pregunta es, ¿controlar qué? Saber exactamente cuántas personas vinculadas a la informalidad están hoy día en Venezuela. ¿Hay posibilidades de saber ese dato? ¿O? Hay encuestas que te dan indicios. Otra vez, la encuesta nacional para personas venezolanas del año pasado te dice que alrededor del 80% de personas venezolanas no tienen un contrato laboral entre las personas que trabajan, ¿no? Entonces, es un problema de informalidad, pero es un problema de informalidad, claro, que afecta más a los venezolanos por varias de estas barreras, pero hay que tener en cuenta que también el mercado laboral peruano es informal. Entonces, afecta a ambas poblaciones, pero por un tema de documentos, de conexión con el mercado laboral, xenofobia, hay una brecha que hace que afecte un poco más a los venezolanos, ¿no? Y parte de esa xenofobia, disculpa que te interrumpa, tiene que ver, no es gratuita. Realmente hay un cierto número, muy pequeño por cierto, de venezolanos que nos ha hecho quedar muy mal, que se han portado de una manera pésima, que han delinquido, que vienen a delinquir, que vienen a portarse mal. En estos días hablaba yo con alguien y me decía, el caso de los venezolanos, yo le decía, no, mira, el caso de los venezolanos no, tal como tú me lo estás planteando, estamos hablando referente a la delincuencia, que en Chile en estos días hubo también una situación, y se está presentando en este momento una situación como esa. Yo le decía, bueno, pero es que lo que pasa es que la delincuencia no tiene nacionalidad. El delincuente tiene una forma de ser, tiene una estructura de funcionamiento, una forma de pensar, una forma de actuar igual en cualquier parte del mundo, independientemente de su nacionalidad. O sea, no es la nacionalidad la que define al delincuente, sino es una forma de vida, una forma de organizarse económicamente, una forma de amedrentar, de existir. Tiene inclusive sus propias normas éticas, si se pudiera decir de alguna manera, una ética que para ellos es válida, una forma de actuar. Y es exactamente igual independientemente de la nacionalidad que tengan. Claro, pero igual, el delito es como una nación aparte, pues. Seguro. Pero igual, Pedro, y me parece muy bien que lo menciones, en este proceso de integración nunca está exento de roces. Claro. Y hay algunas conductas, además tu organización está vinculada a ver de qué manera hay una integración cultural también. Sí, hay algunos modos que no se parecen a los del peruano. Vamos a hacerlo muy propedéutico esta cuestión. La forma de ustedes es también más abierta, es más extrovertida. Claro. En las conductas, digamos que los peruanos son más, en algunas cosas son más conservadores. Ahí hay unos roces sociales que de alguna manera tenemos que tratar de sobrellevar. ¿Cómo es que tu organización ha ayudado en este tema, o cómo es que podríamos ayudar? Porque a mí me da cierta esperanza que ya hay una primera generación de venezolanos pequeños que están en las escuelas y se van integrando, pero con la gente mayor, a ver, ya que has mencionado el caso de que, y vamos a ser totalmente
digamos, honestos en este tema, hay algunos modos que no se condicen con lo cultural. Lo que mandan las normas es que uno se tiene que adecuar a las reglas. ¿Cómo hacemos ahí? ¿Ustedes qué plantean? Sí, mira, yo estoy totalmente de acuerdo y al igual que tú, en este momento, yo soy bastante abierto y si se quiere descarnado en el momento de pensar en este problema, porque es que tenemos que calibrarlo de la forma que es, o sea, sin estar dibujándolo, sin estar escondiendo en ningún momento. Exacto. Sí hay una cantidad de costumbres, una cantidad de modismo, hay una cantidad de cosas que hay que revisar. Y que hay que revisar porque realmente el venezolano nunca supo de eso de salir de Venezuela. El venezolano normalmente su función no era salir de Venezuela nada. Bueno, tuvo que salir en esta oportunidad por estas circunstancias y han traído al venezolano, una buena parte de ellos, no todos, la idea de continuar con su comportamiento, sea el que sea, bueno o malo, pero con sus mismas costumbres, con sus mismos modos de proceder, con su misma forma de hablar al lugar donde ha llegado, olvidando que él es un invitado al país al que llega, que debe no solamente considerar llegar a un proceso de adaptación y de entendimiento y de conocimiento de la cultura ante la cual hemos llegado y aportar lo mejor de sí. Desafortunadamente, en algunos casos eso no es así y por eso es que desde Nuevos Paradigmas, desde nuestra organización, estamos trabajando sobre los paradigmas de funcionamiento de los venezolanos, pero también de los peruanos, de la población de acogida, y generar condiciones que nos permitan acercarnos. Seguro. Pero eso lleva indudablemente a ciertas modificaciones de creencias y de conductas. Seguro, Pedro. Eso nos gusta mucho y estamos trabajando en eso. Y ojalá que sea así como decía. Y para ir cerrando, Fernando, el Ministerio de Trabajo también ha tenido un cierto nivel de acogida del documento que ustedes han planteado. Cuéntanos un poco más. ¿Han llegado a un nivel de asesoría? ¿Ha acogido estos lineamientos? Sí, justo hace unos días le presentamos el documento al Ministerio de Trabajo y gratamente recibieron las recomendaciones. De hecho, hay algunas que ellos están trabajando. Por ejemplo, el hecho de este programa de certificación, ellos están viendo la posibilidad de poder integrar también a ciudadanos venezolanos, o la ley está del 20%, como que también lo han revisado y han dicho que esto en realidad corresponde a otra época de la historia del Perú, y que hay que revisarla. Y en general el país no está acostumbrado, nunca ha experimentado un flujo migratorio tan grande como el que hemos experimentado ahora, ¿no? Entonces en general el sistema está revisándose para adaptarse a esa realidad en donde ahora somos receptores de migrantes, ¿no? Así es, Fernando. Bueno, les quiero agradecer muchísimo Pedro Montoya y Fernando Tábara por su participación. Este es un tema que podríamos tenerlo todo el programa. Es fascinante. Ha sido un brochazo general que creo que también nos ayuda a los que nos ven a entender la situación, ¿no? Claro. De ambos lados hay que producir una adaptación, pero además hay que tratar de aprovechar las circunstancias, porque 1 millón y pico de personas no se van a ir, se han quedado y hay que ver la mejor manera de integrarnos de ambos lados porque están acá y no se van a volver. Y bueno, y enhorabuena también por lo bueno que significa eso. Claro. No se vayan, después del corte seguimos con diálogo abierto y vamos a tener al excongresista Juno Costa.